El misterioso caso en los cielos de Nuremberg en 1561. Desde la ciudad sus habitantes observan, aterrados. Escondidos entre recovecos callejeros, una batalla celeste que parece no ser de este mundo. En las campiñas circundantes, sus campesinos no daban crédito a lo que estaban viendo. Esa mañana del año 1561, la ciudad de Nuremberg, en Alemania, despertó con el sonido del caos. El cielo se parte en dos. Explota y arde. Esferas negras y rojas. Cilindros. Vuelan por el cielo, persiguiéndose, colisionando y explotando. ¿Estamos hablando de ciencia ficción? No. Esto fue real, y quedó registrado por testigos y un grabado histórico. Hoy te contaremos uno de los eventos más inexplicables de la historia, la batalla masiva celestial de Nuremberg de 1561. Esto no es ficción. No es el relato de una película. Fue real. Ocurrió en el año 1561, en Nuremberg, Alemania. Quedó registrado en texto e imagen en uno de los documentos más inquietantes del mundo antiguo. Unas octavas elaboradas en madera por Hans Glaser, pintor e ilustrador profesional de la ciudad. Era el amanecer del 14 de abril de 1561. El cielo sobre la ciudad comenzó a transformarse en un espectáculo irreal. Imposible. Horripilante. Tétrico. Cientos de testigos afirmaron haber visto esferas negras, rojas, anaranjadas, azuladas, danzando por los cielos. Pero no solo volaban, luchaban entre sí. Cruces flotantes, cilindros que arrojaban otras esferas, objetos brillantes en formación. Los cielos se convirtieron en un verdadero campo de batalla. Muchas con forma de tubos. Otras, como lanzas envueltas en batalla, algunas explotaban. Otras caían en fuego. Fue vista por muchas personas, varones y mujeres. Eran esferas de color rojo sangre, azulado y negro, o discos anulares, cerca del sol. 3 por ejemplo en fila. A veces 4 en cuadrado. Y también algunas olas. También se han visto entre esas esferas algunas cruces de color sangre. Y tras la batalla, fenómeno que duró aproximadamente 1 hora. Como cierre final, un objeto apareció en el cielo. Un objeto negro, alargado, en forma de flecha o lanza que se cernía sobre la ciudad. Como si observara, siniestra desde las alturas, la aterrorizada población. Luego, todo ello como ofuscado por el sol. Cayó desde el cielo como si todo él ardiera. Y con gran vapor desapareció poco a poco sobre la tierra. Las interpretaciones. Una batalla en el cielo. Testigos humanos sin tecnología para entenderlo. ¿Fue este un primer contacto? ¿O solo un fenómeno natural que nunca comprendimos? Lo cierto es que el cielo de Nuremberg habló en 1561, y aún hoy seguimos buscando respuestas. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió en Nuremberg aquel día? ¿Qué ocurrió? Hipótesis 1. Fenómeno natural. Algunos han sugerido que se trató de un fenómeno óptico, como un parello o espejismo solar. Pero, ¿cómo se explican las explosiones? ¿Las colisiones? ¿Las esferas cayendo envueltas en fuego? Hipótesis 2. Interpretación religiosa. En aquella época, muchos lo tomaron como un presagio divino. Un aviso de advertencia del cielo. ¿Pero un aviso de qué? Hipótesis 3. Tecnología desconocida o presencia no humana. Otros ven en este evento una señal clara, una batalla entre entidades no humanas. Naves. Civilizaciones extraterrestres en conflicto.
Una guerra en los cielos, pero no de este mundo. Y lo más inquietante es que 5 años después, en Basilea, otra batalla celestial tuvo lugar. Misma descripción. Mismo tipo de naves. ¿Coincidencia? Reflexión. Una batalla en el cielo. Testigos humanos sin tecnología para entenderlo. ¿Fue una batalla entre civilizaciones extraterrestres? ¿Fue primer contacto? ¿Fue una señal divina? ¿Fue un conflicto extraterrestre que los humanos presenciamos sin entender? ¿O solo un fenómeno natural que nunca comprendimos? Lo cierto es que lo que ocurrió sobre Nuremberg, aquel 14 de abril de 1561, sigue sin explicación definitiva. Y la pregunta sigue viva, ardiendo en la historia. Bajo la celeste bóveda de la ciudad de Nuremberg, cuando se corren las nubes, aún se aprecia sobre el imaginario pergamino histórico, como grabadas a fuego, las tétricas imágenes de aquel evento pasado. En 1561, el cielo de Nuremberg habló un idioma marcial no humano. Y aún hoy, se siguen buscando respuestas. ¿Y qué opinas tú? ¿Fue una batalla celestial real aquel evento de la ciudad de Nuremberg? ¿Una visita de otras inteligencias? Deja tu comentario, suscríbete, dale like a la campanita y acompáñanos en los próximos episodios donde revelaremos más archivos prohibidos del pasado.